Ya el primer tiempo obviamente fue más del Inter, ¿cachai? El Inter supo presionar, no jugó en defensa, presionó bien al Barcelona, no lo dejó jugar. Hubo un error de Dani Olmo, pero presionó bien. El primer tiempo siempre fue del Inter, con gol de Lautaro y después Lautaro. fue, no me acuerdo del segundo gol, de Calhanoglu, que sí, que Calanoglu, fue Penal, penal. Calanoglu. Exacto, fue penal. claro. Después segundo tiempo, empezó mejor Barcelona, te lo estaba ya dando vuelta ya. Finalmente, gol de Olmo, gol de Eric García y el último gol Rafinha. de ¿cómo se llama? Rafinha. Uno decía ya quedan 3 minutos, ¿cachai? El tema, yo siento que el ¿Cómo Barcelona, están, chiquillos? yo no le voy a echar la culpa a Flick que siga atacando porque a pesar de que iba ganando, seguía incluso ya Sí, terminando casi el partido. eh, Lamine no se pierde un gol, o sea, hace un palo ya ganando 3-2. Mira, yo no digo que se tiren para atrás como el tema. sí. Yo creo que acá pecaron de que si ya quedan 3 minutos, manejen el balón nomás, ¿cachai? O sea, estén dando pase, pero no yéndose tan adelante porque bueno, quedan 3 minutos. Aguante el balón nomás. Y creo que ahí fue un error que incluso también me acuerdo que el City cometió un error así cuando quedó eliminado a la Champions. Seguían atacando y diciendo que no, pues te quedan 3 minutos ya. Aguanta el balón, mueve el balón, pero no te tires para atrás, pero mueve el balón, ¿cachai? Y Ahora eso, ya, eso sería como en el fútbol. Yo creo que después vemos las polémicas ahí, pero más que todo en lo futbolístico te diría eso, ¿cachai? Claramente dentro de todo el partido Barcelona fue más. No por tanto, pero fue más, llegó mucho más. Y acá yo creo que no es mucha inexperiencia, a pesar de ser inexperto, se la jugaron bien. Yo creo que fue un factor Sommer. El factor Sommer fue relevante, se atajó, bueno, atajadas milagrosas que le sacó a Lamine, a Eric García, una weá que no veí casi nunca esta tajada heroica. ¿Cómo se llama? Chesney es un buen portero, pero no se ha pegado a esas tajadas milagrosas como lo ha hecho Sommer, ¿cachai? de hecho, Y los goles final. del Inter, el, ¿Mm? Sommer- el, o sea, el arquero de Barcelona no sale tirándose. Como que queda parado. Los goles Sí, pues, por que, eso. No, como que quedó más pagado, que, ya te más creo que que. milagrosa, diría que son mérito de Sommer porque esa es la experiencia de un arquero que tiene 36 No, años. por eso dice el Satris que es Por mejor eso. Sommer que, Sí, eso estoy diciendo, pues. que Sí, el. Que se pero, pega a las tajadas milagrosas, que hablo de milagrosas que son casi imposibles, a eso me refiero. No es que he tocado por eso, a eso me refiero, ¿cachai? En cambio, Chesney sí es buen portero y todo, pero no se ha pegado ese partido de su vida como lo hizo Sommer, po. Yo creo que va a ser uno de los partidos de su vida. Fue El Salvador, a pesar de haber recibido 3 goles, salió MVP. No sé qué portero con 3 goles sí. salió MVP Es en, verdad, en la eso es historia. verdad. Al que le hacen menos goles que al otro. No sé si alguien me da el dato de qué portero con 3 goles recibidos salió MVP, que bien merecido por todo lo que salvó. Y puta, nada que reprochar al Barcelona porque de verdad fue más, de hecho el equipo que mejor juega en Europa, pero si hablamos por merecimiento, claro, se lo merecía pasar, pero el fútbol, la Champions es así, pues. Muchas veces el mejor no es el que pasa por detalles, pues. El portero está en sus días, le pegáis en el palo. Son un poquito de suerte, que el factor suerte yo lo pongo en los factores que tú no controlas, como por ejemplo que haga el otro equipo, el viento, que quizá te mueva un poco el balón, ese tipo de cosas que uno no controla Pero y el viento que empató, obviamente. po. En la lluvia No, pero te empató, el digo, viento empató, po, por eso te ¿cachai? digo, factor suerte, algo que uno no controla, a eso me refiero. Pero la otra Y vez ya esa, hablamos obviamente eso no es sobre el excusa. factor suerte, pues, Pero acá weón. estamos hablando de un estadio que está cerrado, que está en un estadio moderno, No, estamos pues hablando y de un el cambio estadio de de temperatura, acá de Bueno, tan moderno no ambiente, tanto, tan allá del moderno no sur no tanto. estoy de colocando como Chile, po. excusa, digo que son cosas que uno no controla, que tanto es para los dos equipos incluso cuando estaba lloviendo también es un factor suerte que implica a los dos equipos, ¿cachai? Como digo, no digo que hay excusa ni nada, pero son Pero cosas, detalles. acá nadie dice que después de lluvia hay menos remate o más remate después de partido o que No, si pero es llueve que, más. es que mira, como te reitero, el factor lluvia te implica en el tema de la movilidad del balón, ¿cachai? Ya Como te sí, digo, no después reitero, no es, pero es para pero ambos equipos, reitero, no po. es, como reitero, no es que excusa, esos son factores suerte, a eso me refiero con factor suerte. Son cosas que tú no controlas, Es No ¿cachai? un sé, factor un climático, factor ¿no es, po? climático.
pero digo, incluso tú sabes que va a llover pero escucha, tal día, pero humedad. escúchame, yo estoy hablando de cosas que tú no controlas que implican, es un pequeño detalle en el juego, que no es excusa, como lo reitero, y la cosa que todos esos detalles te juegan en la final, ¿cachai? Y el otro factor que también fue un pequeño también factor, fue el tema del penal que no le pitó a Lamine en el VAR, ¿cachai? Ya. Que Oye, cualquiera ya está comprobado que fue penal y todo, que no se lo pitaron, así que ya, también otro factor, pero no le echaría toda la culpa a eso porque no fue como lo más determinante dentro del juego, fue no, lo más anímico. determinante fue el mismo, para mi gusto, yo creo que todos comparten, lo determinante fue los 22 jugadores que estaban en cancha, más los que entraron. Sí. Por ejemplo, Oye, y pero una, decía el Coto que hoy entiendan que el factor suerte son cosas que uno no controla, ¿cachai? ya, Es que Es como un no entienden, bueno, no bueno, ya cachan. calma. es que eso es Mira, es que iba a terminar un lo único argumento, de pero suerte que te puedo pero decir deja terminar, es tirar que te deja tire la terminar. moneda y tú que arco partí o si tú pateas la pelota. Eso es un factor suerte. Tirar Ya, la moneda pues y son tirar cosas que tú primero. no controlas. Ya, La suerte de las cosas no, que tú no controlas, pues. Pero el Yo factor creo que- climático, si te el- toca el Tú no lo partido, no controlas, sé, pues. si te toca el partido Pero de le Múnich, afecta a si te todo, toca weón. el pero Santiago que- Bernabéu y te le viste afecta. chao, Escúchame, ¿controlar León, el clima pero o no? No pero es que controlarlo. pero el esos Satri son no está factores suerte. diciendo, sí, po, No y el estoy diciendo Satri como no está planteando el factor del clima como que el Barcelona perdió por culpa del clima. no, No, ya, pues no estoy diciendo Sería, eso. ¿cachai? Porque habla Mira, del mira, viento, voy a dar un habla de mejor la ejemplo. lluvia. ya. Es que lo que hace es que no entiende, no le queda la No, cabeza. te estoy escuchando. Mira, en la parte, como en la vida, ¿cachai? Pues tú estás trabajando o te vas caminando en un lado, te llega un auto y te atropella por detrás. Tuviste mala suerte, ¿por qué? Porque eso tú no lo controlas, ¿ya? Tanto en la vida, en todas las cosas en la vida, hay cosas que tú no controlas. Y eso es la buena suerte o no mala suerte. A eso me refiero. Eso te puede pasar, te vayas en un avión, el avión se cae, eso tú no lo controlas, tuviste mala suerte, ¿cachai? En el factor fútbol hay un pequeño factor, que como reitero, no es excusa, que es suerte, ¿cachai? Las decisiones arbitrales, tú no las controlas, ¿cachai? Eso me refiero con el tema de suerte a favor, a suerte en contra, ¿cachai? Toda la vida hay un pequeño factor que tú no controlas que va a afectar las decisiones. Ahora, como reitero, si tú haces las cosas bien, juegas bien y haces tu trabajo bien, ese factor suerte va a ser pequeño en comparación al resultado que quieras controlar, ¿cachai? Va a ser un pequeño factor, va a reducirse mucho, porque más depende del trabajo que uno genere, que uno haga, pero ese factor siempre va a estar. Ya, mira, Un guan que nació en Venezuela, que tuvo mala suerte. El ejemplo que diste, eso, Pero que eso me que atropelle, eso es constantemente sí puede ser suerte. Pero acá estamos hablando de un partido de fútbol que hay 11 jugadores. Un Por factor lado. de suerte puede ser que a lo mejor cuando estés corriendo se te lesioní, ¿cachai? Un factor biológico, ¿cachai? No sé, pues a lo mejor tienen una fatiga muscular y el jugador se lesionó. Ya, suerte para el otro DT que se cambió. Pero acá estamos hablando de un factor climático que se puede, incluso ambos equipos saben que iba a llover. sí. Y la tecnología, tenía gente que estudia incluso antes de partido y pone el horario para jugar para que no le afecte toda la lluvia del partido, tenía el pasto para ambos equipos. A lo mejor el factor suerte puede ser la parte psicológica, que a lo mejor estáis jugando en el estadio de visita, no sé, pues te tocó la vuelta de visita, ¿cachai? Porque la llave se había terminado así. A lo mejor eso es suerte, ¿cachai? O que cuando ambos empiezan el partido tienen la moneda, escoge el capitán, quien ganó, si empieza el partido o coge el arco, porque así también puedes coger en qué punto patear los penales. Eso es suerte. Pero acá el factor climático es para ambos equipos, ¿cachai? Porque los dos jugadores incluso puedes tener jugadores de ambos equipos de diferentes nacionalidades y diferentes nacionalidades incluso que países que ni llueven, ¿cachai? Entonces a lo mejor son condiciones nomás, pero así No, como pero que son cosas que uno no controla, pues eso es el tema. pero A eso me si el refiero. partido te toca si te toca el partido te echado, un estadio te echado. Ahora vaya a decir que fue suerte. No, pues eso, en ese sentido no, pues. En este caso cayó a lluvia y todo, pero como reitero, que no quede como que excusa. Yo definí qué significa la suerte en tanto en la vida como en el juego. Eso más que todo. Es que la suerte es algo que no puede determinar, no es, ¿cachai? Algo aleatorio, probabilístico, ¿cachai? Estocástico. Pues eso es la suerte, pues. Que algo que tú no controlas, pues. Pero No, qué, tú pero, controlas, tú puedes controlar decisiones, ¿cachai? Del fútbol. No sé, bajo la No, pero es que por eso te digo, escúchame. Hay cosas son cosas que no controlas. Como te digo, son cosas que tú no controlas.
como por ejemplo que de clima. repente caiga un relámpago, ese tipo de cosas, uno controla y ese factor suerte que está tanto en el fútbol como en la vida. Pero eso le Eso afecta a ambos equipos. No a Pero uno. Sí, po, sí, po, pero por eso te digo. consulta, tú, disculpa, para meterme un poquito ya. El clima, o sea, obviamente un clima siempre va a afectar a todos los que están en la cancha, incluso al mismo árbitro. Sí, po. Pero tú crees, ¿tú crees que el clima afectó en algo a todo en general? Porque... O sea, a ambos equipos lo afectó, pues obvio. Ya, pero por ejemplo, Ambos, hubo sí, algo, disculpa, hubo cosas puntuales, quizás no algo puntual, pero algo como que No, se vio sí, muy ahí no repetido. me quiero referir si hubo algo puntual, la verdad. No, por eso, no te quiero tocar algo puntual, no quiero tocar algo puntual. Perdón. No te sabría decir, Por pero ejemplo, obviamente a ambos lo hubo un par de afectó, cosas, por ejemplo, obviamente, no digo, sé, la mía se refaló, se refaló, o sea, hablando por el tema de lluvia en este caso, o no sé, claro, te puede el provocar una lesión, ese tipo de cosas. Sí, pero en este caso no Una lesión pasó, para ambos lados. en este caso, Pero esa, solo como dijo el Neo, o sea, la lluvia fue para ambos lados. O sea, No, pero por eso te digo, es factor suerte para ambos lados. Resbaló como 3-4 veces y quedó el Inter mal parado. O sea, Por eso te digo, factor suerte para ambos lados, si eso es el tema, pues. Si yo no estoy diciendo, a eso me refiero con el pequeño factor que uno no controla, pues. Más que todo. Que eso pasa en todas las cosas de la vida. Sí, no, sí, pero en este caso con un Freddy, como que no. Yo nunca estoy diciendo eso. No, pero porque el Freddy Rico quiere decir algo, dino más Rico. Yo creo que de todas maneras acá se está hablando como un factor suerte, pero algo muy enigmático en el fondo, porque no se está diciendo que el Barcelona perdió. No, para nada, pues. No, nadie dice Para eso. que no Ahora, no lo estoy diciendo. Si se estuviera diciendo eso, claramente hasta yo diría que estáis hablando puras weas, ¿cachai? Pero no Sí, es po. así, pues se está hablando como un factor nomás, pero que sea determinante para nada, pues si el Inter pasó No, bien, pues claro. y no Lo va a que sí cambiar fue el tener determinante- más mala suerte o no, algunas situaciones puntuales como la lluvia, porque al final es factor para los dos. Claro. Incluso Sí, el pues Barça no, pues, metió los eso- goles de la lluvia, pues, ¿cachai? Claro. Metió los Pero a lo goles- que me refiero son cosas que pueden afectar en ambos. Ahora, terminando ya lo que es claro, el final factor que fue el tema del penal a Lamine Yamal, que bueno lo cobraron y ya eso era algo sí determinante y Yo creo que no fue comprobado que sí fue penal y por alguna razón el VAR lo sacó, le quitó o lo desestimó el penal que había cobrado el árbitro y más que todo, siento que perdió el fútbol, weón. Perdió el buen fútbol. No te la cuento, weón. Media hora hablándome de la weá del clima y de la suerte y ahora me salí con que perdió el fútbol, weón.